Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos 12 versículos tenemos una sola unidad de pensamiento en dos grandes párrafos. El primer párrafo va desde el versículo 3 hasta el versículo 10. El segundo desde el versículo 11 hasta el versículo 14. El tema central de esta unidad es las bendiciones espirituales concedidas tanto a los gentiles como a los judíos que en la ciudad de Éfeso habían creído el evangelio del Señor Jesucristo. Esos versículos son una síntesis de la obra de redención de eternidad a eternidad. En estos versículos encontramos datos teológicos de muy alta importancia. Es un pasaje denso en información teológica. Permítanme referirme a algunos de esos datos versículo a versículo. Comencemos con el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El versículo habla de unas bendiciones particulares, de el dador de esas bendiciones y de los receptores de las mismas. Habla también de la naturaleza de esas bendiciones, de el mediador de ellas, de la relación entre el dador de las bendiciones y el mediador de ellas. También habla de la relación del autor de la carta y el mediador de las bendiciones. Observemos estos detalles: el dador de las bendiciones y los receptores de ellas. ¿Quién fue el dador de las bendiciones mencionadas en el texto? Dios el Padre del Señor Jesucristo. El ser que es Dios y Padre del Señor Jesucristo es el dador de toda bendición espiritual. Lo dice el versículo claramente. Pero también Él es el dador de toda clase de bendición, sea espiritual o física. Santiago capítulo 1 versículo 17. Porque toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. De manera que todas las cosas buenas, grandes o pequeñas, que usted y yo disfrutamos, vienen de parte de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
quienes fueron los receptores de las bendiciones mencionadas en este versículo 3 del capítulo 1 de la carta del apóstol a los Efesios, fueron el autor de la carta, es decir, el apóstol Pablo y otras personas que asoció con él en su carta. Por el final del versículo 12, esos otros que también fueron objeto de las bendiciones mencionadas son primero los judíos que esperaban en Cristo, a quienes como él, como a Pablo, Dios les concedió conocer el misterio de su voluntad, versículo 10 al 12, es decir, el Evangelio. Segundo, son también los no judíos o gentiles que de la ciudad de Éfeso habían creído en el Señor Jesucristo, versículo 13. Permítame en esta parte una breve aplicación. Si usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo de la manera en que ellos creyeron, podemos contarnos como favorecidos de parte de Dios con estas mismas bendiciones. Si así ha sido, debemos adorar a Dios como el apóstol Pablo lo hizo. Este versículo es la introducción a una aclamación de adoración a Dios, el Padre, por ciertas bendiciones que le había concedido al autor de la carta y a otras personas que el autor asoció con él. En este versículo el apóstol aclamó de forma general la bondad que Dios el Padre había tenido con él y con las personas que asoció en su carta. No era el único a quien Dios bendijo. También a otras personas que él conocía, Dios había bendecido con las mismas bendiciones mencionadas en esta porción de su carta. El siguiente dato al que deseo llamar la atención es a la naturaleza de las bendiciones mencionadas. ¿De qué naturaleza eran las bendiciones que Pablo y sus asociados habían recibido? Lo que el autor de la carta y sus destinatarios habían recibido de Dios y por lo cual el apóstol adoró, no eran bendiciones materiales tangibles ni aplicables a los ámbitos terrenales visibles. Lo que el apóstol Pablo y sus destinatarios habían recibido eran bendiciones espirituales, intangibles, invisibles, aplicables a los ámbitos espirituales. Los beneficios de estas bendiciones son esencialmente espirituales. Sus efectos principales ocurren en el cielo, ante la justicia de Dios y en el corazón de las personas a quienes son concedidas estas bendiciones. Los lugares celestiales aquí mencionados son dos. Uno es donde se deciden, se registran y se administran los decretos que rigen el universo, es decir, donde habita Dios en su plenitud. El otro es donde se aplican los bienes obtenidos por el sacrificio del Señor Jesucristo, el corazón de los redimidos, donde se dan las batallas contra las fuerzas del mal. Efesios capítulo 6, versículo 12 y Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Cuántas bendiciones espirituales Dios les concedió? En su alabanza a Dios, el autor de la carta dice que las bendiciones espirituales que recibieron no fueron unas, sino toda bendición espiritual. En esta unidad el apóstol menciona 7 bendiciones. Esas son las bendiciones de las cuales se derivan todas las bendiciones necesarias para llevar la redención de los escogidos a su objetivo final eterno. El siguiente dato del versículo al que quiero llamar la atención tiene que ver con el mediador de las bendiciones mencionadas. ¿En quién fueron dadas las bendiciones espirituales? En Cristo. Quiere decir que no fue por mérito de ellos, de Pablo y sus destinatarios, que recibieron estas bendiciones, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Cristo fue quien hizo los méritos para que su Padre les concediera esas bendiciones. Él pagó,
El Señor Jesucristo pagó el costo de todas y cada una de esas bendiciones espirituales para que Pablo y sus destinatarios las recibieran. Sin el pago realizado por el Señor Jesucristo es imposible recibir esas bendiciones. Otro dato más que deseo señalar es la distinción que el apóstol hace en el texto entre el Padre y el Señor Jesucristo. Distinción entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo. En este versículo el apóstol hace distinción entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo, destacando la relación que hay entre los dos. La relación mencionada entre quienes los bendijo, es decir, entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo, es de Dios a hombre y de padre a hijo, indicando que uno se distingue del otro de dos maneras. Una como de Dios a hombre. Como hombre, el Señor Jesucristo está en absoluta y consciente dependencia de Dios y en absoluta sujeción a Él. La otra manera de distinguirlos es mediante la filialidad. Uno es el Padre y el otro es el Hijo. Como Hijo, el Señor Jesucristo esencialmente igual al Padre, pero se distinguen entre sí por un rango paternal que a la vez implica una distinción funcional de autoridad. Uno es Padre y el otro es Hijo. El Señor Jesucristo es Hijo de Dios en un sentido que no lo es ninguna otra persona ni en el cielo ni en la tierra. El Señor Jesucristo es la segunda persona que es esencialmente Dios y la única en quien habita corporalmente la plenitud divina. Hebreos capítulo 1, versículo 3 y Colosenses capítulo 2, versículo 9. El Señor Jesucristo es el único hombre en quien habita la plenitud de Dios. Como Hijo, el Señor Jesucristo también está en absoluta sujeción al Padre. El último dato que mencionaré de este versículo tiene que ver con la relación del autor de la carta y el Señor Jesucristo. El autor de la carta, Pablo, en este versículo se refirió al Señor Jesucristo como Señor de él y de sus destinatarios. Se refirió al Señor Jesucristo como su Señor, no por sola formalidad, como lo hace cualquier persona sin que ande en obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo. Lo hizo indicando que en verdad lo reconocía como su Señor y estaba bajo sus órdenes a su servicio. No toda persona reconoce al Señor Jesucristo como el Señor de su vida de esta manera. Aplicación del texto. No toda persona ha sido bendecida de la manera que Pablo y los destinatarios de esta carta fueron bendecidos. No toda persona sabe de la existencia e importancia de las bendiciones mencionadas en esta porción de la carta. Ni siquiera cada uno de quienes fueron favorecidos con esas bendiciones son conscientes de ellas. No son bendiciones fáciles de comprender. No es posible comprenderlas por el entendimiento natural que tenemos para entender cualquier otra cosa. Si las cosas físicas son difíciles de entender con las facultades naturales, tanto que necesitamos años y años con mucha dedicación para comprender solo un poquito de esas cosas, ¿cuánto más difícil es comprender las cosas espirituales? En realidad es imposible para el entendimiento humano comprender las cosas espirituales. 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16. Aún los que han sido beneficiados por estas bendiciones, no les es fácil comprenderlas y por tanto apreciarlas en su forma correcta y completa. El apóstol tuvo que orar rogando que Dios les concediera a sus destinatarios poder para comprenderlas y vivir a la luz de ellas.
Efesios capítulo 1 versículos 14 al 23 y capítulo 3 versículos 14 al 21. Además se dedicó a enseñarles cuáles son esas bendiciones y cómo aplicarlas al diario vivir aquí en el ámbito terrenal. Espero que cuantos escuchen que existen unas bendiciones espirituales que Dios ha concedido en Cristo, bendiciones de valor muy superior a las que concede en el ámbito terrenal, se motiven a conocerlas y a desearlas.